Red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática. Una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos. La finalidad de una red es compartir los recursos y la información a la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo. La comunicación a través de redes de datos desempeña un rol vital en nuestra vida cotidiana. Imagina su vida sin esas comodidades. Un ejemplo de red es Internet. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas. Cuando hablamos de la estructura y el modo de funcionamiento, es porque está definido en varios estándares, que son reglas. El más importante y extendido de todos ellos, el modelo TCP/IP, basado en el modelo de referencia OSI, estructura cada red en 7 capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí. En TCP/IP se reducen a 4 capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. Descripción básica de una red. La comunicación por medio de una red se lleva a cabo en 2 diferentes categorías. Capa física, que incluye todos los elementos de los que hace uso un equipo para comunicarse con otros equipos dentro de la red, como por ejemplo las tarjetas de red, los cables, las antenas, etc. ¿Cómo es eso de comunicación por medio de una red? La comunicación a través de la capa física se rige por normas muy rudimentarias que por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas normas es posible construir los denominados protocolos. Los protocolos nos ayudan en la realización de la red, el reparto de la información en la red. Es necesario los protocolos. Los protocolos son un concepto muy similar al de los idiomas de las personas. Si 2 personas hablan el mismo idioma, es posible comunicarse y transmitir ideas. Define la forma en que los distintos mensajes o tramas circulan en una red de computadoras. Los protocolos de comunicación permiten el flujo de información entre equipos que manejan lenguajes distintos. Por ejemplo, 2 computadoras conectadas en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían comunicarse jamás. Para ello es necesario que ambas hablen el mismo idioma. El protocolo TCP/IP, que fue creado para las comunicaciones en Internet. Para que cualquier computador se conecte a Internet es necesario que tenga instalado este protocolo de comunicación. Componentes básicos de las redes. Ahora hablaremos sobre los componentes básicos en una red. Los elementos físicos se clasifican en 2 grandes grupos: los dispositivos de usuario final, host, y los dispositivos de red. Dispositivos de usuario final. Incluye los computadores, impresoras, escáneres y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario. Esos servicios que directamente nos brindan a nosotros los usuarios son a través de estos dispositivos finales: PC, impresora, servidor de archivos, etc. Dispositivos de red. Los dispositivos de red son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. Palabra clave: posibilitando esa intercomunicación, entre los dispositivos de usuario final. Repetidor, puente, switch, router, etc. Para formar una red se requieren
elementos como hardware, software y protocolos. El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de una red y por tanto principalmente las computadoras individuales, también denominados host. Software. Sistema operativo de red. Consiste en un software que posibilita la comunicación de un sistema informático con otros equipos en el ámbito de una red. Cuando hablamos de software, eso es lo que debe tener nuestro equipo, ¿verdad? Para que posibilite la comunicación de un sistema informático de red, ¿verdad? En el ámbito de red con otros equipos. Tenemos el sistema operativo de red y software de aplicación, que todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación pueda utilizar sus programas y archivos específicos. Hardware. El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el cable red Ethernet o las ondas de radio Wi-Fi en una señal que pueda interpretar el ordenador. Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Eso significa que estos adaptadores pueden ser tanto Ethernet como wireless, así como de otros tipos como fibra óptica, coaxial, etcétera, etcétera. Dispositivos de usuario final. Ya había mencionado antes los dispositivos de usuario final, ahora estaremos dando más o menos la definición. Y aquí veremos más dispositivos de usuario final. Computadoras personales. No nos referimos solamente a una computadora, también sino a que son los puestos de trabajo habituales de las redes. Dentro de la categoría de computadoras, y más concretamente computadoras personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones según el trabajo que realizan. Terminal es un dispositivo electrónico o electromecánico que se utiliza para interactuar con un computador. Electrónica del hogar. Elementos habituales de los hogares, como los televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Tenemos también impresoras y otros elementos como escáneres, lectores de CD-ROM, que son todos dispositivos de usuario final. Servidores. Los servidores son los que componen, ¿verdad?, lo que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. Son quienes nos brindan los servicios. Servidor. Tenemos servidor de archivos, almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Pueden ser servidos en distintos formatos según el servicio que presten y el medio, FTP, HTTP, etc. Servidor de impresión. Controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión. Modelo, este es un modelo de cliente-servidor. Servidor, ¿verdad?, quien facilita los datos a los clientes. Otros tipos de servidores. Servidor de correo. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo para los clientes de la red. Servidor de fax. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de los fax, con origen y o destino, una computadora o un dispositivo físico del fax. Otro servidor que es servidor de telefonía. Realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestar automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes, encaminando las llamadas y controlando también la red o internet. Pueden operar con telefonía IP o análoga. Otro tipo de servidor web. Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y demás material web compuesto por datos, conocidos normalmente como contenido, y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red. Y hay muchos otros, ¿verdad?, muchos otros servidores dedicados a múltiples tareas, desde muy generales a aquellos de una especificidad enorme. Almacenamiento en red.
En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de los datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos conocidos como disk arrays, matrices de disco interconectados, normalmente por redes tipo SAN o Network Attached Storage NAS. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Aquí es donde se almacenan, ¿verdad? Es los grandes datos. Los grandes datos se almacenan en la nube. Dispositivos de red. Ya había mencionado sobre los dispositivos de red, que son los que enrutan, ¿verdad? La red, lo que conectan los dispositivos de usuario final. Por ejemplo, si queremos unir los equipos de una oficina entre ellos, debemos conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador. Si además hay varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi, debemos conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les correspondan. A su vez, el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Son simplemente aquellos equipos, los dispositivos de red, que sirven para enrutar, ¿verdad? Lo que es los dispositivos finales para interconectarlos. Los elementos de electrónica de red. Cuando hablamos de los elementos de la electrónica de red, hablamos de esos elementos que son para conectar los dispositivos de usuario final, como ya había dicho, que lo más habituales son conmutador de red, switch, enrutador, router, el puente de red, el bridge, el puente de red y enrutador, router, punto de acceso inalámbrico, wireless access point, WAP. Protocolos de redes. Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y el TCP/IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI lo estructura en 7 capas y el TCP/IP en 4 capas. Hablaremos sobre el modelo OSI. Modelo OSI, Open System Interconnection, creado por la ISO, se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor amplificación en el funcionamiento del modelo en general. El modelo OSI divide las funciones de red en 7 capas. La primera es la física, se utiliza para la transmisión binaria, cables, conectores, voltajes, velocidad de transmisión de datos, etc. La segunda capa, el enlace de datos, acceso a los medios. La tercera capa, red, direccionamiento y mejor ruta. La cuarta capa, transporte, conexiones de extremo a extremo. La quinta capa, sesión, comunicación entre hosts. Sexta capa, presentación, representación de datos. Y séptima capa, aplicación, procesos de red a aplicaciones. Clasificación de las redes. Las clasificamos por alcance, ¿verdad? El alcance de esa red, el tipo de conexión y la tecnología. Por alcance tenemos red de área personal PAN, abarca el área personal de un usuario, ya sea por medios cableados o inalámbricos. Conecta dispositivos tales como computadoras, smartphones, etc. Red inalámbrica de área personal. Esta es una red inalámbrica, pero, ¿verdad? Es una red de área personal, pero inalámbrica. Conecta computadoras inalámbricas para la comunicación entre distintos dispositivos, tanto computadoras, punto de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras, cercanos al punto de acceso.
Red de área local. Es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. No utilizan medios o redes de interconexión públicos. Red de área de campus. Es una red de computadoras de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco utiliza medios para la interconexión. Red de área metropolitana. Es una red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, pero aún así limitado. Por ejemplo, una red que interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por medio de fibra óptica. Eso es un ejemplo. Red de área amplia. WAN. Son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como satélites, cables, internet, fibras ópticas, etc. Ahora, clasificación de las redes por tipo de conexión, pero medios no guiados. Medios guiados. Por ejemplo, cable de par trenzado, que es una forma de conexión en la que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. Este es por ejemplo, el RJ45, es un tipo de este cable. Un cable de par trenzado, simplemente un medio guiado para que se utilice es una forma como de conexión en la que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados. Medios guiados también tenemos el cable coaxial, se utiliza para transportar señales electromagnéticas de alta frecuencia. Medios guiados, fibra óptica. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Medios no guiados. Red por radio. Es aquella red inalámbrica que emplea la radiofrecuencia como medio de transmisión de las diversas estaciones de la red. Como el medio de transmisión emplea la radiofrecuencia. Estación base vía radio. Transmite por medio de la radiofrecuencia. Medios no guiados también tenemos red por infrarrojos. Permiten la comunicación entre dos nodos usando una serie de LEDs infrarrojos para ello. Se trata de emisores receptores de ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación. Por ello es escasa su utilización a gran escala. No disponen de gran alcance y necesitan de visibilidad entre los dispositivos. Clasificación de las redes por tipo de conexión, medios no guiados. Red por microondas. Es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. Microondas. Para transmitir información. Lo utiliza como un medio. Por relación funcional. Cliente-servidor. Es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa. El servidor, que le da respuesta. La información se comparte fácilmente a través de redes, en donde los servidores almacenan datos que pueden ser compartidos por los clientes. Por relación funcional también tenemos la peer-to-peer o red entre iguales. Es aquella red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos, el número de computadoras, que se comportan como iguales entre sí. Computadoras que se comportan como iguales entre sí. Red punto a punto.
En un intercambio punto a punto, ambos dispositivos se consideran iguales en el proceso de comunicación. Por tecnología, red de difusión broadcast es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor, origen verdad, envía a una multitud de receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. Es decir, donde un emisor envía la información a una multitud de nodos receptores. Red multipunto dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional. Los terminales pueden estar separados geográficamente. Clasificación de las redes por tipo de conexión. Ahora veremos lo que son por topología física, que son la forma en la que se puede construir o estructurar una red físicamente. Se utilizan o son muy importantes, ¿verdad?, porque ayudan al orden de la red físicamente. Tenemos bus, topología de bus, en estrella, mixta, doble anillo, árbol, malla totalmente conecta. Clasificación de las redes por tipo de conexión, por la direccionalidad de los datos, la forma en que los datos son enviados. Simple o unidireccional, que es un tipo, ¿verdad?, donde un equipo terminal de datos transmite y otro recibe. La half duplex o semiduplex. El método o protocolo de envío de información es bidireccional, pero no simultáneo bidireccional. Solo un equipo transmite, ¿verdad?, a la vez. Es decir, por ejemplo, los walkie-talkie. Solamente una persona puede transmitir, la otra solamente puede recibir. Entonces, cuando la otra persona termina de transmitir, entonces la que recibió se prepara para transmitir. No se puede realizar las dos acciones a la misma vez. Pero en la full duplex o duplex, si se puede, los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de forma simultánea, transmitir y recibir, por ejemplo, una llamada celular. Por el lado de autentificación, tenemos lo que es la red privada. Es una red que solo puede ser usada por algunas personas. Está configurada con clave de acceso personal. Red de acceso público, una red que puede usar cualquier persona. Por grado de difusión, una intranet. Considérala como un sitio web interno diseñado para ser utilizado dentro de los límites de la compañía. Tiene como objetivo asistir a los trabajadores en la generación de valor para la empresa. Es decir, asiste a los... Tiene límites, ¿verdad?, la internet dentro de una empresa, que solamente asiste a los de valor para la empresa. Por grado de difusión también tenemos lo que es la internet. Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP de alcance mundial. Red comercial. Proporciona soporte e información para una empresa u organización con ánimo de lucro. Red educativa. Proporciona soporte e información para una organización educativa dentro del ámbito del aprendizaje. Red para el proceso de datos. Proporciona una interfaz para intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo conjunto. Es la interfaz, ¿verdad? Todos esos equipos van a realizar una función de cómputo conjunto. Es una red para, ¿verdad?, el proceso de datos. Fin. Hemos terminado lo que es
la estructuración de una red, ¿verdad? Lo que es la estructuración de una red, qué es una red, los dispositivos de una red, y ya hablamos sobre los dispositivos de usuario final y los dispositivos de red que se utilizan para enrutar, ¿verdad?, los dispositivos de usuario final.